Bienvenidos a Vida Discipular 3. El nombre de este libro es La victoria del discípulo. Esta es la semana 1 que hablaremos de vencer al enemigo. La meta de esta semana es describir con nuestras propias palabras la guerra espiritual en la que tenemos parte y explicar cómo aplicar la armadura espiritual. El versículo de esta semana es: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Durante esta semana estuvimos trabajando durante 5 días y el primer día es nos están atacando. Lo más importante es que nos encontramos en una batalla espiritual contra el reino de las tinieblas. Hay muchas fortalezas que deben destruirse para que se establezca el reino de la luz. Una fortaleza es una idea, un proceso de pensamiento, un hábito o una adicción a través de la cual Satanás puede ocupar un lugar en su vida, un lugar donde él tiene la ventaja. ¿Qué es la guerra espiritual? Es el conflicto entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. La meta de dicha guerra es que usted salga victorioso en Cristo. Satanás atacará a cualquiera, especialmente a quienes creen que no son vulnerables. Por lo tanto, nosotros necesitamos armarnos y estar preparados. Una de las características o los calificativos de Satanás es que es el tentador, el malo, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el acusador de nuestros hermanos. Satanás es un ser muy inteligente. Podemos ver su astucia para engañar a Adán y a Eva. Lo hizo en el Edén. Satanás también intentó tentar a nuestro Señor Jesús al ofrecerle todos los reinos de la tierra si Jesús lo adoraba. No hay duda de que Satanás trata de persuadirnos a pecar. Satanás procura impedir que nosotros transmitamos un testimonio verbal y personal mediante el ejemplo de él. Satanás existe y su obra principal es oponerse al dominio de Dios en los hechos y la vida de las personas. Por eso debemos vestirnos con la armadura de Dios. Y aquí podemos ver el yelmo de la salvación. Implica 3 cosas y nos recuerda 3 cosas. La primera de ellas es agradecer a Dios que somos sus hijos, que debemos alabar a Dios por la vida eterna y que debemos pedir la mente de Cristo. También en el día pudimos ver la guía para dar gracias a Dios. Debemos poner el cimiento para otros tipos de oración, es siempre la acción de gracias. Primero debemos ver que para orar o para dar gracias, que la fuente de la gratitud es la gracia. Dar gracias es nuestra reacción cuando reconocemos que todo lo que tenemos, recibimos y somos es un don de la gracia de Dios. Segundo, la condición de la acción de gracias es el acuerdo mutuo. La acción de gracias implica que nosotros estamos de acuerdo con Dios. Tercero, la respuesta de la acción de gracias es la adoración. La acción de gracias responde a los hechos específicos de Dios. La alabanza y la gratitud son parte natural de la adoración. Cuarto, debemos dar gracias a Dios por todo. Dios participa activamente en cada área de nuestra vida y puede mostrarnos su dirección, incluso en los momentos más oscuros. Dar gracias a Dios nos permite o le permite a Él obrar en nuestras vidas a través de dichas circunstancias. Y finalmente, el resultado de la acción de gracias es disfrutar de las bendiciones de Dios. Hay veces nos resulta difícil darle gracias a Dios en todas las circunstancias, pero lo podemos hacer a través del Espíritu Santo y la plenitud de Él. En el día 2 definimos el campo de batalla. La batalla espiritual podemos triunfar porque mediante su muerte y resurrección, Jesús triunfó sobre Satanás y sus huestes. En su crucifixión y resurrección, Cristo triunfó contra el diablo. Tuvo que venir mediante su encarnación para pelear la batalla como ser humano. La naturaleza de la batalla
es espiritual y sus armas entonces también deben ser espirituales y no son armas de este mundo. Existen tres tipos de fortaleza: las fortalezas personales, las fortalezas ideológicas y las fortalezas cósmicas. Durante este día vimos las fortalezas espirituales personales. Los creyentes en Cristo luchan contra el mundo, la carne y el diablo. Las fortalezas espirituales personales son las áreas de nuestra vida donde somos más vulnerables a los ataques de Satanás. Son aquellas en las que Satanás parece tener cierta ventaja sobre nosotros. Satanás siempre va a atacar primero la carne, la cual es la tendencia y capacidad interior para pecar. Así influye la mente, la voluntad y las emociones. El diablo quiere que dependamos de nosotros mismos. Pablo nos los advirtió. ¿Cómo podemos demoler las fortalezas espirituales personales? Podemos destruir una fortaleza espiritual, o destruirla no significa que jamás vamos a volver a ser tentados en esa área, pero sí significa que Satanás no va a acampar en el interior de la persona y nos va a atrapar en sus lazos. No vamos a ser atados nunca jamás. En el día 3 vimos las influencias externas. Las fortalezas espirituales ideológicas fue el tema central de este día. Las fortalezas espirituales ideológicas se construyen alrededor de sistemas de pensamientos e ideas incorporadas en las culturas, las cuales ejercen presión en los miembros de dichas culturas. A través de esta influencia, la Biblia la denomina el mundo. Toda una sociedad comienza a reconocer ciertos valores, lo que Satanás hace que los individuos, a través de la carne, el mundo lo hace a través de la sociedad. Con el tiempo, las fortalezas espirituales, ideológicas o personales también llegan a incorporarse a la cultura como fortalezas espirituales. Es por eso que los sistemas que Satanás ha utilizado, ¿sí?, conducen a las personas a darle la espalda a los valores cristianos. Tales sistemas también podrían incluir afirmaciones de intolerancia. Algunos dicen que nosotros como creyentes somos intolerantes. Somos intolerantes cuando nos oponemos a la homosexualidad, al aborto, a la pornografía, ¿sí? Estas objeciones destruyen el concepto de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Las fortalezas espirituales en el mundo, o las fortalezas espirituales ideológicas, incluyen los juegos de azar, la pornografía, diciendo que es en nombre de la libertad de expresión, la revolución sexual, el secularismo, la revolución religiosa, la cual ha admitido otras religiones del mundo y ha creado incluso nuevas religiones. La carne y el mundo son los medios en que habita el diablo, pero eso no implica que haya posesión del espíritu. Como nosotros somos creyentes en Cristo, Dios nos ha dado el poder para huir de la tentación. Nuestra fe es la victoria que afirma el poder de Dios sobre el mundo, la carne y el diablo. Cristo, quien mora en nosotros, nos da la victoria sobre el mundo y el tentador, Satanás. Amén. Día 4. Para hurtar, matar y destruir. Satanás gobierna sobre un grupo de espíritus malignos. La meta de ese grupo es oponerse a la obra de Dios, hurtar, matar y destruir. Jesucristo es el único medio de salvación. El mundo ofrece muchos medios seductores que aparentemente le proporcionan gozo y placer, pero las promesas del mundo son frías y frívolas. No nos dan nada más. Las personas creen en las mentiras de Satanás. En el desierto, en el huerto de Getsemaní y en otros momentos críticos de su ministerio, el Señor Jesús nos mostró cómo nos debemos enfrentar a Satanás. Lo esencial es que Cristo ya ha ganado la victoria sobre las huestes espirituales de maldad. Es por ello que necesitamos afirmar esa victoria
y exaltar a Cristo. Él nos guiará a la victoria. También vimos en este día 4 que debemos dar nuestro testimonio a las personas que nos rodean. Es la mejor manera de mostrarle a los demás cómo podemos triunfar sobre estas fortalezas espirituales ideológicas. Y es por ello que nos anima a dar testimonio de 3 maneras, 3 clases de testimonio. Testificar de Cristo a familiares y amigos, a las personas que nos rodean. Testificar de Cristo a personas que conocemos en el trato habitual de nuestra vida. Y finalmente, visitar intencionalmente a alguien para poder testificarle de Cristo. ¿Cómo vamos a alcanzar a las personas? Hay que analizar el gráfico de círculo de influencia. Luego, evaluar la relación con cada una de las personas a las cuales soy influencia. Orar regularmente por estas personas. Servir a estas personas descubriendo y satisfaciendo sus necesidades. Y finalmente, asociar la provisión de Cristo con las necesidades de estas personas. Al obrar, habrá líneas de comunicación con estas personas y servirles. El Espíritu Santo proporcionará oportunidades para testificarles. Finalmente, día 5, conquiste la victoria. Todos los creyentes participan en la guerra espiritual. A nivel personal, ideológico y cósmico, cuando nos enfrentamos contra el mundo, la carne y el diablo. Cristo ha ganado la victoria sobre los poderes malignos y le da la victoria a los creyentes que dependemos absolutamente de Él y usamos las armas espirituales que Dios mismo nos provee. El vocablo griego que se usa para armas es panoplia, la cual deriva de un vocablo español panoplia, que es una colección de armas colocadas en un orden. Hay un orden en la cual las armas se deben colocar para poder atacar, para poder defenderse. La panoplia era el equipo completo en ese entonces que se usaba en la infantería griega, fuertemente armado. Entonces estas armas se refieren al conjunto completo de ayudas espirituales que Dios nos da para poder vencer y resistir las tentaciones. El mundo tiene armas. Existen armas palpables, como las de fuego, las armas blancas, los objetos o cualquier objeto que infrinja un daño físico. También tenemos las armas impalpables, la calumnia, el chisme, la murmuración. Dios nos manda demoler estas fortalezas espirituales y nos da una serie de pasos. El primero de ellos es identificar el argumento equivocado que se establece en contra de Dios. Para poder demoler estas fortalezas espirituales, hay que identificar qué se está diciendo en contra de Dios. Segundo, identificar cómo se ha establecido la fortaleza, a través de la carne o cualquier otro medio. Tercero, identificar las armas espirituales para la guerra, en contraste con las soluciones mundanas. Soluciones mundanas tenemos muchas, pero la guerra no es contra la carne, sino contra huestes espirituales. Finalmente, o antes de acabar, hay que declarar la guerra contra el pensamiento o pretensión que se establece en contra del conocimiento de Cristo. Hay que usar pensamientos que se argumenten en la palabra de Dios, pedir la mente de Cristo, usar las armas espirituales, seguir la verdad, reclamar la victoria por fe. Finalmente, hay que ganar la victoria prometida. Hay que amar a Dios, guardar sus mandamientos, asegurarnos de haber nacido de Dios, creer que Jesús es el Hijo de Dios y creer que Dios nos mantiene fuera de peligro. Ahí ganaremos la victoria. Y finalmente, en esta semana nos invitaron a estudiar la palabra de Dios, como leyendo la Biblia de forma sistemática, escuchar a Dios hablar en cualquiera de las 4 áreas. Tenemos 4 áreas, que es la enseñanza, la reprensión, la corrección y la instrucción. Finalmente hay que marcar las palabras, las frases y los versículos que llamen la atención de lo que Dios nos está diciendo. Resumir lo que Dios ha dicho a través de su palabra, ponernos en oración por lo que Dios ha dicho, y hay que ser perseverantes y
a constantes y no preocuparnos por la cantidad de tiempo que le dediquemos a estudiar la palabra de Dios. Es por eso que esta semana Dios nos dice en su versículo para aprender: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén.